Mi nombre es Mina, y nunca pensé que estaría contando esta historia. Crecí en un mundo de privilegios, siendo la única hija de Robert y Elizabeth Collins. Mi padre era un hombre hecho a sí mismo, habiendo construido su imperio empresarial desde cero. Era severo pero cariñoso, siempre empujándome a ser lo mejor de mí. Mi madre, por otro lado, era la personificación de la gracia y la sofisticación, moviéndose con facilidad en los círculos de la alta sociedad. Nuestra familia vivía en una mansión enorme en las afueras de la ciudad. Tenía todo lo que una chica podría desear: la mejor educación, ropa de diseñador, vacaciones exóticas. Pero a pesar de todas las comodidades materiales, siempre había una parte de mí que se sentía vacía. Entonces Mark Johnson apareció en mi vida. Lo conocí durante mi último año de universidad, y fue como un rayo. Era encantador, apuesto y parecía entenderme de una manera que nadie más lo había hecho. Empezamos a salir, y por primera vez en mi vida, me sentí realmente viva. Solo había un problema: mis padres lo odiaban. Mina, querida, dijo mi madre una noche durante la cena, ¿no crees que Mark se siente atraído por ti no solo por tus cualidades internas, sino también por nuestro dinero? Mi padre intervino, con el rostro endurecido por un ceño fruncido. No tiene perspectivas, no tiene ambición. No es el tipo de hombre que puede darte la vida a la que estás acostumbrada. No me importa nada de eso, grité, alejándome de la mesa. Lo amo, y él me ama. ¿No es eso lo que importa? Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Mark me propuso matrimonio. Fue algo sencillo, sin restaurante elegante, sin una preparación elaborada, solo nosotros dos caminando por el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Se arrodilló, sacó un anillo modesto y me pidió que fuera su esposa. Dije que sí sin dudarlo. Cuando se lo conté a mis padres, todo estalló. Si te casas con él, ya no eres bienvenida en esta casa, rugió mi padre. Papi, por favor, supliqué, con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿No puedes simplemente estar feliz por mí? Pero no se dio. Mi madre permaneció en silencio a su lado, con su rostro mostrando una máscara de decepción. Esa noche me fui, con el corazón roto pero decidida. Me mudé con Mark al pequeño apartamento que compartía con un compañero de cuarto. Era muy diferente del lujo al que estaba acostumbrada, pero estaba decidida a que funcionara. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de planificación y estrés. Seguía esperando que mis padres cambiaran de opinión, que se dieran cuenta de lo mucho que significaba su presencia para mí. Pero a medida que se acercaba el gran día, quedó claro que no iban a cambiar de parecer. Cuando caminaba hacia el altar, escaneé los rostros de los invitados, aún con la esperanza de ver a mis padres. Pero no estaban allí. Por un momento, la tristeza amenazó con abrumarme. Entonces vi a Mark de pie en el altar, mirándome como si fuera lo más hermoso que había visto en su vida. En ese momento, todo lo demás se desvaneció: la ausencia de mis padres, el entorno modesto, el futuro incierto. Nada de eso importaba. Me estaba casando con el hombre que amaba, y eso era suficiente. Después de la boda, Mark y yo nos mudamos al lujoso apartamento en el centro de la ciudad que me había dejado mi amado abuelo. Era un marcado contraste con el antiguo lugar de Mark, espacioso, con techos altos y una vista al horizonte de la ciudad. Pasé días decorándolo, tratando de hacerlo sentir como nuestro hogar. Con el paso de las semanas y luego los meses, nos acomodamos en la vida matrimonial. Mark se sumergió en su trabajo en una empresa local de marketing, a menudo llegando tarde a casa pero siempre con una sonrisa y un beso para mí. Yo me ocupaba de arreglar nuestra casa y trabajaba como voluntaria en un refugio de animales local. Aproximadamente 1 año y medio después de nuestra boda, nuestras vidas cambiaron para siempre. Aún recuerdo el día en que descubrí que estaba embarazada. Mis manos temblaban mientras sostenía la prueba positiva, una mezcla de emoción y terror recorriendo mi cuerpo. Cuando se lo dije a Mark, su rostro se iluminó como un árbol de Navidad. «Vamos a ser padres»,
exclamó, levantándome y girándome en el aire. Mina, esto es increíble. Cuando nació nuestro hijo Jacob, me abrumó el amor. Era perfecto, 10 pequeños dedos de los pies y una melena oscura igual que la de su padre. A través de la neblina de agotamiento y alegría, le tomé una foto y se la envié a mis padres. Esperé una respuesta, una llamada, un mensaje de texto, cualquier cosa, pero no hubo nada más que silencio. Vendrán a entenderlo, me aseguró Mark, viendo el dolor en mis ojos. ¿Cómo podrían resistirse a este pequeño? Intenté dejar de lado la decepción y concentrarme en nuestra nueva familia. Unos meses después del nacimiento de Jacob, decidí que era hora de volver a trabajar. Encontré un puesto de medio tiempo como gerente en una boutique local. Balancear el trabajo, un recién nacido y mantener la casa en orden fue un desafío, pero estaba decidida a que funcionara. Me despertaba temprano para alimentar a Jacob, lo dejaba en la guardería, trabajaba mi turno, lo recogía, preparaba la cena, limpiaba la casa y me desplomaba en la cama, solo para hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Pero cuando Jacob se acercaba a su primer cumpleaños, empecé a notar cambios en Mark. Se volvía más distante, a menudo llegando a casa aún más tarde que antes. Cuando estaba en casa, parecía distraído, siempre con el teléfono en la mano. ¿Todo está bien en el trabajo?, le pregunté una noche mientras nos preparábamos para dormir. Sí, solo estoy ocupado, murmuró, sin mirarme a los ojos. Se avecina un gran proyecto. Mientras me quedaba dormida esa noche, con la suave respiración de Jacob saliendo del monitor para bebés, no pude quitarme de encima la sensación de que algo andaba mal. Pero lo dejé pasar. ¿No éramos felices? Teníamos un hermoso hijo, una casa encantadora, buenos trabajos. ¿Qué más podía querer? Los cambios en Mark se hicieron más pronunciados con el tiempo. Una noche, mientras acostaba a Jacob, Mark me acorraló en la habitación del bebé. Mina, necesitamos hablar, dijo, con un tono inusualmente serio. Creo que deberías dejar tu trabajo. Parpadeé, segura de haberlo escuchado mal. ¿Dejar mi trabajo? ¿Por qué? Mira a tu alrededor, hizo un gesto vago. La casa es un desastre. Jacob necesita más atención. Creo que sería mejor si te concentraras en ser madre a tiempo completo y ama de casa. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Pero me encanta mi trabajo, y pensé que lo estábamos manejando bien. El rostro de Mark se endureció. Bueno, no lo estamos. Yo soy el hombre de esta casa, y te digo que es hora de que renuncies. Discutimos hasta altas horas de la noche, pero al final, cedí. Me dije a mí misma que era por el bien de nuestra familia, que Mark solo estaba estresado por el trabajo. Al día siguiente, con el corazón pesado, entregué mi renuncia. Al principio, me volqué en mi nuevo rol con entusiasmo. Limpié el apartamento a fondo, probé nuevas recetas y pasé horas jugando con Jacob. Pero con el paso de los días, empecé a extrañar la estructura y la satisfacción que me daba mi trabajo. Mientras tanto, el comportamiento de Mark seguía cambiando. Empezó a llegar a casa más tarde, a menudo oliendo a alcohol. Nuestra cuenta bancaria, a la que yo tenía acceso, mostraba retiros misteriosos. Una noche, mientras doblaba la ropa, lo confronté. Mark, ¿a dónde está yendo todo nuestro dinero? Apenas estamos logrando cubrir los gastos. Estalló. Tal vez si supieras cómo presupuestar adecuadamente, no tendríamos este problema. Retrocedí, sorprendida por su arrebato. Este no era el hombre con el que me había casado. Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Mark comenzó a criticar todo lo que hacía. La casa nunca estaba lo suficientemente limpia, la cena nunca era lo suficientemente buena, yo no era lo suficientemente atenta con Jacob. La gota que colmó el vaso fue cuando Jacob enfermó con una gripe fuerte. Tenía fiebre alta y lloraba constantemente. Estaba al borde de mis fuerzas, habiendo estado despierta 2 noches seguidas.
Mark, por favor, supliqué. ¿Puedes tomarte un día libre en el trabajo para ayudarme con Jacob? Estoy exhausta. Me miró como si estuviera loca. ¿Tomarme un día libre? ¿Estás bromeando? Algunos de nosotros realmente tenemos que trabajar para ganarnos la vida, Nina. Al día siguiente, llegó a casa con una maleta. Voy a un hotel por unos días, anunció. Necesito descansar después del trabajo, no escuchar a un niño gritando. Me quedé atónita. ¿Nos dejas ahora? Se encogió de hombros, ya dirigiéndose hacia la puerta. Cuidar de Jacob es tu trabajo, no el mío. Llámame cuando esté mejor. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me hundí en el suelo, con Jacob llorando en mis brazos. ¿Qué nos había pasado? ¿Qué le había pasado al hombre que una vez me miró como si colgara la luna? En ese momento, extrañé a mis padres más que nunca. Quería llamarlos, escuchar la voz tranquilizadora de mi madre, sentir el abrazo protector de mi padre. Pero el orgullo y la vergüenza me detuvieron. ¿Cómo podía admitir que tenían razón desde el principio? Mientras mecía a Jacob, tratando de calmar tanto sus llantos como los míos, no pude evitar pensar en las palabras que mi padre dijo el día que les conté sobre mi compromiso: él no es el hombre que crees que es, Nina. Los días posteriores a la partida de Mark al hotel fueron una vorágine de noches sin dormir y días agotadores. La fiebre de Jacob finalmente cedió, y a medida que su salud mejoraba, me encontré con más tiempo para pensar, quizás demasiado tiempo. No podía dejar de sentir que algo estaba terriblemente mal en mi matrimonio. El hombre que regresó del hotel no era el Mark del que me había enamorado. Estaba distante, irritable, y parecía resentir tanto a Jacob como a mí. Una noche, aproximadamente una semana después de su regreso, Mark llegó a casa más temprano de lo habitual, con el rostro serio y agarrando unos papeles. «Nina, tenemos que hablar sobre el seguro», dijo, sentándose en la mesa de la cocina. «He contratado una póliza de seguro de vida para mí de $1 millón. Creo que deberías hacer lo mismo». La cantidad me hizo sentir mareada. ¿$1 millón? Mark, eso parece excesivo. ¿Y por qué necesitaría yo una póliza tan grande? Ya no trabajo fuera de casa. Sus ojos se endurecieron. Es para el futuro de Jacob, en caso de que algo nos pase a alguno de los dos. ¿No quieres asegurarte de que esté bien cuidado? Dicho de esa manera, no pude discutir. Supongo que tienes razón, dije lentamente. Si crees que es lo mejor. Asintió, aparentemente satisfecho. Organizaré la cita con el agente de seguros. En los días siguientes, noté que el comportamiento de Mark se volvía aún más extraño. Estaba constantemente con el teléfono, enviando mensajes de texto a todas horas. Cada vez que sonaba, se iba de la habitación para contestar, a menudo encerrándose en su oficina en casa. Una mañana, después de que Mark se fue a trabajar, tomé una decisión. No podía vivir más con esta incertidumbre. Necesitaba respuestas. Con las manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué un número que había encontrado en línea. Jaqueye Investigaciones Privadas. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió una voz ronca. Respiré hondo. Necesito que alguien siga a mi marido. Creo que podría estar. No pude pronunciar las palabras, pero la investigadora pareció entender. Entiendo, señora. ¿Por qué no viene a nuestra oficina y discutimos los detalles? Esa tarde, mientras Jacob dormía, me reuní con la investigadora, una mujer de carácter firme llamada Linda. Le conté todo, las noches tarde, las llamadas secretas, el cambio drástico de personalidad. Linda escuchó atentamente, tomando notas. Llegaremos al fondo de esto, señora Johnson. Pondré a mi mejor hombre en ello. Al salir de su oficina, sentí, parte de mí esperaba que todo fuera un malentendido, que hubiera una explicación razonable para el comportamiento de Mark.
Pero una parte más grande sabía que lo que la investigadora descubriría cambiaría mi vida para siempre. 3 semanas después de contratar al investigador privado, recibí la llamada que había estado temiendo y anticipando. Señora Johnson, tenemos el informe listo. La voz de Linda sonó a través del teléfono. Será mejor que se siente para esto. Con manos temblorosas, me dejé caer en una silla, con el corazón palpitando. Estoy lista. Cuéntamelo todo. Mientras Linda hablaba, sentí como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mark, mi esposo, el padre de mi hijo, había sido infiel. Tenía una amante. La evidencia era irrefutable: fotografías, mensajes de texto, recibos de hotel, todo estaba allí, claro como el agua. Esperé hasta que Mark se fue al trabajo la mañana siguiente antes de actuar. Con manos temblorosas, hice una maleta para Jacob y para mí, metiendo solo lo esencial: ropa, pañales, algunos de los juguetes favoritos de Jacob. No pude soportar mirar las fotos en las paredes, los recuerdos felices que ahora sentía como mentiras. Vamos a ver a la abuela y al abuelo, le susurré a Jacob mientras lo colocaba en el cochecito. Él se rió, ajeno al caos que nos rodeaba. Decidí tomar el metro hasta la casa de mis padres. Sería más rápido que conducir en medio del tráfico de la hora punta. Mientras me acercaba a la estación, mi mente corría, planeando nuestros próximos pasos. Fue entonces cuando sucedió. Estaba cruzando la calle, empujando el cochecito de Jacob, cuando de repente se escuchó el chirrido de los neumáticos. Giré la cabeza y vi un coche que se lanzaba hacia nosotros. En una fracción de segundo, empujé el cochecito fuera del camino, luego sentí un dolor cegador y abrumador, y después oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba en una habitación de hospital. El constante pitido de las máquinas llenaba el aire, y allí, sentado junto a mi cama, con aspecto agotado y preocupado, estaba Mark. «Jacob», pregunté con voz ronca, la garganta seca. «¿Dónde está Jacob?» Mark se inclinó hacia adelante, tomando mi mano. «Está bien, Mina. Está con Lisa, tu mejor amiga». Ni un rasguño. El alivio me invadió, seguido rápidamente por una oleada de dolor. Miré mis piernas, ambas envueltas en yeso. «Tienes múltiples fracturas en ambas piernas», explicó Mark suavemente. «Los médicos dicen que tardarás alrededor de 1 año en recuperarte por completo. Necesitarás usar una silla de ruedas por un tiempo». Cerré los ojos, tratando de procesar esta información. ¿1 año? ¿Una silla de ruedas? Y luego, como un rayo, recordé por qué había estado en esa estación de metro en primer lugar. Lo sé todo sobre ella, solté de repente, abriendo los ojos para medir la reacción de Mark. «Tu amante». «Lo sé todo». El rostro de Mark palideció. Por un momento, parecía que iba a negarlo. Luego, sus hombros se hundieron. «Mina, no era algo serio. Fue un estúpido error», tartamudeó. «Cuando recibí la llamada sobre tu accidente, me di cuenta de lo cerca que estuve de perderte. No puedo perderte, Mina. Por favor, podemos empezar de nuevo. Dame otra oportunidad. Haré lo mejor, te lo prometo». Lo miré, a este hombre al que había amado durante tanto tiempo. Parecía tan sincero, tan arrepentido. Y yo estaba tan cansada, tan abrumada por todo lo que había sucedido. «Está bien», me escuché decir. «Podemos intentarlo». El día que me dieron el alta del hospital fue surrealista. Mark llegó con un ramo de mis flores favoritas, peonías rosas. Su sonrisa parecía genuina, sus ojos llenos de preocupación y amor. Mientras me sacaba del hospital en una silla de ruedas, sentí un destello de esperanza. Quizás podríamos hacer que esto funcionara después de todo. Las primeras 2 semanas en casa fueron sorprendentemente agradables. Mark estaba atento, cariñoso, casi devoto. Me ayudaba con todo, desde vestirme hasta bañarme.
Me llevaba en brazos al baño, cuidando de no mover mis piernas lesionadas. Me recordaba a nuestros primeros días juntos, cuando cada toque se sentía eléctrico. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá viendo una película, Mark se volvió hacia mí con un brillo en los ojos. Mina, he estado pensando, dijo, tomando mi mano. Deberíamos irnos un fin de semana, solo nosotros dos. Para celebrar tu recuperación y, bueno, a nosotros. Mi corazón dio un vuelco. ¿En serio? ¿A dónde? Encontré una pequeña casa acogedora en las montañas, con vista a un hermoso cañón. ¿Qué te parece? No pude evitar sonreír. Eso suena maravilloso, pero ¿qué pasará con Jacob? Y estoy en una silla de ruedas. Estoy seguro de que Lisa no se opondrá a cuidarlo por unos días. Y sobre la silla de ruedas, si es necesario, te llevaré en mis brazos. Vamos, nos vendrá bien. Acepté, sintiéndome una mezcla de emoción y nerviosismo. Esto podría ser exactamente lo que necesitábamos para reconectarnos. El viaje a las montañas fue pacífico. A medida que subíamos por la estrecha carretera, sentí como la tensión de los últimos meses se iba desvaneciendo. La casa, cuando llegamos, era todo lo que Mark había prometido, acogedora, aislada, con vistas impresionantes al cañón. Voy a explorar un poco, dijo Mark después de que nos instalamos. ¿Por qué no descansas? Asentí, viendo cómo desaparecía por un sendero. Una vez sola, decidí revisar mis correos electrónicos. No había tenido la oportunidad de hacerlo desde el accidente. No encontré mi teléfono, así que me acerqué en la silla de ruedas al portátil de Mark. Al abrir el navegador, apareció una notificación de correo electrónico. Era de una dirección desconocida, pero el asunto me heló la sangre. Urgente, nueva información sobre tu caso. Con manos temblorosas, hice clic en el mensaje. El correo era de Linda, la investigadora privada que había contratado semanas atrás. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. Señora Johnson, he estado tratando de localizarla. Su número no funciona. He descubierto nueva información inquietante, está en peligro. Su esposo estuvo involucrado en su accidente. Está intentando deshacerse de usted por el dinero del seguro y su apartamento. Su amante conducía el coche que la atropelló. He adjuntado pruebas, fotos, videos, mensajes de texto. Por favor, contácteme de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, con la mente dando vueltas. Ahí estaba Mark, conspirando con su amante. Había extractos bancarios que mostraban grandes retiros. Había un video borroso de una mujer que se parecía mucho a la asistente de Mark detrás del volante de un coche, momentos antes del impacto. Justo cuando cerraba el portátil, Mark entró. Traté de recomponerme, pero mi corazón seguía acelerado. ¿Todo bien, Mina?, preguntó, con una voz aparentemente casual. Fingí una sonrisa. Sí, solo que, no encuentro mi teléfono. ¿Lo has visto? Una fría sonrisa se dibujó en los labios de Mark. Oh, eso. Se estropeó de repente. Debió de haberse dañado en el accidente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Necesitaba contactar a alguien, a cualquiera, pero ¿cómo? Mark, dije, tratando de mantener la voz firme, ¿podría usar tu teléfono? Quiero llamar a Lisa para ver cómo está Jacob. Él vaciló un momento, luego me entregó su teléfono. Claro, adelante. Mis manos temblaban mientras tomaba el teléfono. Mark se quedó cerca, observando. Sabía que no podía llamar a la policía ni siquiera a Lisa. Entonces, un recuerdo vino a mi mente, una conversación con mi padre años atrás. Si alguna vez estás en problemas y no puedes hablar libremente, pregunta por Buddy el oso. Sabré que necesitas ayuda. Rezando para que mi padre no hubiera cambiado su número, marqué. Cuando contestó, puse mi voz más alegre. Hola, Lisa.
¿Cómo va todo? ¿Cómo está Buddy el oso? Hubo una pausa, y contuve la respiración. Luego, la voz de mi padre sonó a través del teléfono, deliberadamente aguda para parecer femenina. Oh, ya sabes, lo de siempre. ¿Y tú cómo estás? El alivio me invadió. Él entendió. Bien. Oh, es precioso aquí, dije efusivamente, consciente de que Mark me observaba. Estamos en esta hermosa cabaña, en el 1247 Pine Ridge Road. La vista del cañón Evergreen es impresionante. Ya veo, dijo mi padre con cautela. ¿Cuándo crees que estarás de vuelta? Oh, sueño con verte ahora mismo, en este mismo instante, dije con énfasis. Ya te extraño. Después de intercambiar algunas frases más, colgué. Mark parecía satisfecho, sin sospechar nada fuera de lo normal. Al caer la tarde, Mark sugirió que saliéramos a dar un paseo. La puesta de sol sobre el cañón es hermosa. No deberíamos perdérnosla. El miedo me invadió, pero sabía que no tenía elección. Suena bien, logré decir. Mark me empujó en la silla de ruedas por un sendero estrecho que serpenteaba a lo largo del borde del cañón. La vista era impresionante. El sol poniente pintaba el cielo con tonos brillantes de naranja y púrpura, y el cañón se extendía interminablemente ante nosotros. Pero lo único en lo que podía pensar era en el precipicio que se encontraba a unos pocos metros. Mientras Mark empujaba mi silla de ruedas, hablando sobre el paisaje como si todo fuera normal, cerré los ojos y recé. Por favor, papá, pensé desesperadamente. Por favor, encuéntrame a tiempo. El sendero se curvó una última vez, y de repente estábamos al borde del acantilado. Mark giró mi silla y nuestras miradas se encontraron. La fachada amorosa que había mantenido se desmoronó, revelando a un extraño con ojos llenos de ira y odio. Sabes, Nina, dijo, con una voz fría y desapegada, lamento mucho que haya llegado a esto. El accidente de coche se suponía que solucionaría todo, pero tenías que sobrevivir, ¿verdad? La sangre se me heló al comprender la situación en su totalidad. Mark, por favor, susurré. No hagas esto. Él se rió sin alegría. ¿Tienes idea de lo perfecto que es esto? Un trágico accidente en un mirador escénico. Tu silla de ruedas rueda por el borde cuando los frenos fallan. Yo seré el viudo afligido, heredaré tu apartamento y cobraré esa póliza de seguro de $1 millón. Es infalible. Mientras hablaba, acercaba lentamente mi silla de ruedas al borde del precipicio. Cerré los ojos, rezando en silencio por un milagro. De repente, escuché gritos y pasos apresurados. Abrí los ojos de golpe para ver a mi padre corriendo por el sendero, seguido de cerca por varios agentes de policía. Nina, gritó mi padre, llegando justo cuando Mark estaba a punto de empujarme. Agarró los mangos de mi silla de ruedas, tirándome hacia atrás del borde. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La policía inmovilizó a Mark en el suelo, leyéndole sus derechos mientras le ponían las esposas. Me quedé sentada, temblando, mientras la realidad de lo que casi había sucedido se hacía presente en mí. Mi padre se arrodilló junto a mi silla de ruedas, abrazándome con fuerza. Me derrumbé, sollozando en su hombro. Lo siento mucho, papá, logré decir entre sollozos. Tú tenías razón sobre él. Debería haberte escuchado. Él acarició mi cabello suavemente, su propia voz cargada de emoción. No, cariño, el que debería disculparse soy yo. Dejamos que nuestro orgullo nos separara. ¿Podrás perdonarnos por no haber estado ahí para ti y Jacob? Asentí, incapaz de hablar a través de las lágrimas. Nos quedamos así un largo rato, dejando que los años de dolor y malentendidos se derritieran. En las semanas que siguieron, todo cambió. Solicité el divorcio, y con la abrumadora evidencia en su contra, Mark fue condenado a prisión por intento de asesinato, junto con su amante, quien había conducido el coche en el accidente original.
Vendí el apartamento que contenía tantos recuerdos dolorosos y compré uno nuevo, cerca de una buena escuela para Jacob y a solo unas cuadras de la casa de mis padres. Me mudé de nuevo con mis padres durante mi rehabilitación. Fue un año de curación, tanto física como emocionalmente. Mis padres se volcaron en Jacob, recuperando el tiempo perdido con su nieto. Lentamente, aprendí a confiar de nuevo, a sonreír de nuevo, a tener esperanza de nuevo.